apremia, empezamos. Pásame el pendrive, así le pido ya. Dicho que coger ahí. Tengo acá mi pendrive. ¿Tenés? Ah, listo. Así te grabo una cosa más. Bueno, para hablar más de lo mismo, más de lo que ya hemos estado hablando, bastante vamos a pasar más a la parte práctica, más orientada a tratamientos que hacemos perioperatorios, ¿sí? Posterior al procedimiento quirúrgico. Como bien habíamos visto recién, se clasificaban en bajo riesgo o alto riesgo. En nuestro criterio nos vamos a detener mucho acá. Si estamos hablando de tratamientos perioperatorios locales en bajo riesgo, ¿qué tratamientos podríamos usar? ¿Qué tal lo vimos recién? Mitomicina. ¿La identificación? Perfecto. Bajo riesgo. El tratamiento Sí, mitomicina. de tumor vía urinario superior bajo riesgo. Mitogel. ¿Qué otro tratamiento? No. Uretroscopía. Con láser. No. Más fácil de conseguir que el mitogel. Bien. Una vez encauzado el tratamiento, tenemos que ver qué opciones tenemos nosotros para justamente hacer, como bien decía Gustavo, el algo más, ¿sí? En estos casos, si es de bajo riesgo, después de haber hecho una uretroscopía terapéutica, podemos implementar la instilación retrógrada o anterógrada, depende de la vía abordaje que habíamos utilizado antes, y si bien la percutánea, como bien decía Mariano, no es lo más frecuente, no es algo que no se va a encontrar nunca, pero siempre teniendo en cuenta estos como puntitos a tener en cuenta, si hay o no fuga, ¿sí? Eso ya contraindica cualquier tipo de conducta utilizando mitomicina o cualquier otro agente, y siempre a baja presión, es decir, no en bolo porque podemos generar nosotros la misma lesión, o podemos aumentar tanto la presión que hay traspasos de esa medicación al sistema. En bajo riesgo, estas dos son las opciones. BCG está ampliamente estudiada, no vamos a tener tanto en ella, sí en la mitomicina, con este trabajo que, si bien es un trabajo chico, ¿sí? Es un trabajo prospectivo de fase 2, no randomizado, que lo curioso, a pesar de tener un N chico para un trabajo, el número no es tan bajo si consideramos la frecuencia de la patología, ¿sí? Entonces, y algo muy característico de este ensayo es que al no ser randomizados los iban dividiendo y no todos los tumores que estaban en la rama de mitomicina eran los mejores, por así decirlo, ¿sí? Entonces eso le da cierta credibilidad al mismo trabajo. Como resultado, la aplicabilidad, como bien sabemos, es muy fácil de aplicar. Catéteres ureterales, open-end, todo vale, digamos una nefro más fácil incluso, y demostró que el riesgo relativo a recurrencia bajó casi a la mitad en la rama mitomicina con respecto a la rama control. Sin dejar de mencionar que es un N muy chico. Pasando al alto riesgo, si tienen dudas me paran. Pasando al alto riesgo, ¿qué tratamiento se les ocurre? El estándar. Y siempre, por supuesto, una dosis única intravesical de algo, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, descartemos la fuga y todo, tenemos todo eso en cuenta. ¿Qué opciones tenemos dentro en este contexto, digamos? La mitomicina, y acá sí aparece la pirarubicina, ¿sí? Con estos dos trabajos que traigo a colación, el primero es un trabajo inglés, ¿sí? Que tiene un N bastante importante de pacientes. Lo particular de este trabajo es que lo que hacían la cirugía, los dejaban con sonda y al momento de sacarle la sonda, le hacían la instilación, ¿sí? Por eso van a ver ahí que es mitomicina hasta dentro de los 10 días postoperatorios. Ninguno antes de los 2 días, ninguno más allá de los 10 días. Bien. El otro trabajo es un trabajo japonés que utilizó el mismo concepto, pero la pirarubicina como agente, ¿sí? En este caso sí usaban dentro de los 2 días postoperatorios
porque en ese entonces cuando le sacaban la sonda a todos los pacientes. El N era mucho más chico, pero el enfoque del trabajo era bastante similar. Bien, y en cuanto a los resultados de ambos trabajos, vieron que la mitomicina, los pacientes en la rama de mitomicina tenían un porcentaje mucho menor de recidiva, ¿sí?, a los 2 años. En el caso de la pirotolucina, valores similares, pero de vuelta teniendo en cuenta que es un N bastante más chico que el otro trabajo. Ambos demostraron una toxicidad muy tolerable, ¿sí?, más si lo comparamos con agentes como la BCG, que son muy irritativos, pueden hasta generar síntomas muy molestos. No es el caso de estos dos agentes en los trabajos de tantos pacientes, más mitomicina que pirotolucina. Otro trabajo me parecía interesante que trata de responder un poco lo que planteamos al principio, de siempre hacer algo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una nefroureterectomía y hay fuga? O no le puedo hacer la instilación. Ahí las opciones se acortan, ¿sí? Eso es lo que plantea este trabajo, que plantea justamente lo contrario, instilarlos antes del procedimiento, ¿sí?, con mitomicina. Bastante más complejo la parte burocrática de conseguir, si no lo consigo para el después, para antes, mucho más difícil, pero la idea del trabajo era, hasta 3 horas antes de la cirugía, dentro de las 3 horas, instilamos mitomicina, le dejamos 1 hora y hacemos un lavado continuo, ¿sí?, hasta llegar el momento de sacar como veíamos recién, el manguito con el uréter con el manguito. ¿Bien? Entonces así nos aseguramos que no hay restos de medicación, ni tampoco restos o células circulantes, ¿sí? Vemos que este trabajo, si bien evalúa la recurrencia a 2 años, el N era un N bastante más importante con respecto a los anteriores, pero lo curioso de los resultados es que, si bien a los pacientes, como ven en las líneas seguidas y no punteadas, son los pacientes que tenían el diagnóstico a través de una ureteroscopía diagnóstica, ¿sí? Ahora, en la línea punteada de ambos, el rojo y el celeste, son pacientes que llegaron al diagnóstico sin ureteroscopía diagnóstica, ¿sí?, sin haber instrumentado la vía urinaria, y además, línea roja, con un 24% de recidiva a los 2 años, eran los pacientes que habían recibido la mitomicina antes del procedimiento, ¿sí? Si bien el trabajo no fue positivo porque el objetivo era menos de 20%, trajo a discusión esta opción más, ¿sí? Que uno puede decir, quizás, como veíamos recién, si el abordaje es un abordaje convencional, es más difícil poder hacer una instilación postoperatorio, quizás plantear esto como una opción más, ¿sí? El contexto en el que estamos, es más difícil conseguir la medicación, ya sea a veces que mitomicina, la que se les ocurra, pero creo que el concepto clave que nos tiene que dar es hacer algo. Como bien decía Gustavo, será que es mi jefe, entonces lo tengo como más reclamado. Hacer algo. Si no lo consiguen, ganen por cansancio. Se puede. Hay que avisarle al paciente, comentarle al paciente, mencionar esto al paciente, porque si el paciente sabe esto, es un soldado más que nos va a ayudar a pelear, ¿sí? Entonces me parece que el concepto es, hagamos, se puede. Si no, bueno, no, pero la idea es que ante la insistencia se debe hacer algo más allá del tratamiento quirúrgico. ¿Alguna pregunta? Mira, estamos a hacerlo corto por temas de tiempo. ¿Tienen preguntas, chicos? Que hablamos un montón de esto, ¿no? Sí. Eso dice Facu.